Capítulo 19. El pasado es prólogo. Kyrus Greengrass se sentía ambivalente respecto a este día. Sospechaba que se vería más involucrado en lo que fuera que estuviera sucediendo que antes, pero también estaba orgulloso de ser el apoyo de Harry Potter ese día. No podía evitar sentirse un poco como un padre para él. Incluso sintió un poco de orgullo al ver al chico de pie tranquilamente con su nueva túnica mientras esperaba para irse. Era bastante obvio que estaba usando oclumancia, pero aún así era impresionante con tan poca experiencia como la que tenía el chico. Aparte de unos pocos glamours sobre Harry para evitarle atención, fue una visita bastante rutinaria a Gringotts hasta que Harry saludó al duende que los guiaba a donde necesitaban ir. Primero, nunca se le había ocurrido que podrían usar al mismo duende como escolta para ciertos magos. Segundo, le sorprendió que Harry lo reconociera. Kyrus podía reconocer a su propio gerente de cuentas, pero los cajeros y los escoltas no tenían nombre para él. Sin embargo, inmediatamente vio el valor de tal reconocimiento, ya que el duende había sido bastante amigable con los de su especie durante el resto del viaje. Luego, se sorprendió por lo que parecía ser un interés personal en Harry por parte del gerente de cuentas de Potter. Tenía una buena relación de trabajo con su propio gerente de cuentas, pero nunca habían expresado ninguna conexión personal en absoluto. Tal vez no era solo él el que se había dejado engañar por este chico y su efecto podría incluso cruzar las líneas de especies una vez más. Quedó impresionado por el control de Harry mientras señalaba dos pasajes emocionalmente provocativos en el testamento de sus padres. Una cosa había sido especular sobre la inocencia de Black, y otra muy distinta era ver pruebas. Este era el tipo de prueba que necesitaba para conseguir un juicio, pero ahora ese maldito hombre se había escapado y había destruido sus planes. Aún así, era importante tener una copia por si acaso, ya que uno nunca sabe cuándo podría necesitar un plan de contingencia. Luego estaba la reivindicación de su decisión de acoger a Harry Potter en su familia. Había sido la elección de sus padres y ahora tenía pruebas. Sabía que les habían preguntado si estaban dispuestos, por supuesto, pero eso no significaba que lo hubieran incluido en el testamento final. Ahora incluso podría tener los medios para obtener la tutela oficial, así que debería hablar con el chico al respecto. Sin embargo, tendría que esperar, ya que este era un día tumultuoso y solo habían comenzado. Esperó a que Harry le preguntara si Dumbledore había leído el testamento, pero aparentemente estaba demasiado ocupado con la respuesta como para hacer más preguntas. Kyrus decidió sacar a relucir su mayor curiosidad sobre los asuntos de Potter en Gringotts. ¿El heredero Potter tiene acceso a alguna bóveda aparte de la bóveda de su fideicomiso? Un fan lo miró por un momento, pero luego se volvió hacia Harry para hablar. ¿Te gustaría que Lord Greengrass sea tu guardián para tus transacciones en Gringotts, heredero Potter? Eso pareció mejorar el humor de Harry. Si pudiéramos hacer eso sería genial, one fan como desees, heredero Potter. Otro formulario fue llenado y cuando Harry firmó donde one fan había indicado, su pregunta fue respondida. El heredero Potter ha tenido acceso a la bóveda de artefactos de los Potter desde que cumplió 11 años. ¿Y sabes si su grimorio familiar está en esa bóveda? Lo más probable es que sí, pero permíteme un momento para verificarlo. Mientras Wang Fan revisaba los papeles, Kyrus miró a Harry. Harry le sonrió débilmente cuando se dio cuenta. Harry lo estaba haciendo tan bien como se podía esperar. Obtener el grimorio era el fin de sus asuntos aquí hasta donde él sabía, así que eso fue un alivio. Sin embargo, su visita al departamento de misterios casi seguramente incluiría más desafíos ese día. Sí, ambos grimorios están disponibles en esa bóveda, ambos. ¿Cómo dos? La única explicación que se le ocurrió a Kyrus fue que otra familia se había incorporado a la suya. El hecho de que Harry tuviera dos grimorios era una muy buena noticia. El chico tendría a su disposición mucha magia familiar, lo que lo convertiría en un aliado más poderoso y un mejor protector para su dama. Tendremos que recuperarlos antes de irnos. Por supuesto, puedo encargarme de eso mientras se prepara la copia certificada del testamento y la tendremos lista cuando regreses. ¿Hay algo más? Harry simplemente lo miró y Kyrus no tenía nada más por ahora, así que dijo, no, un colmillo. Eso será suficiente por un día. Un fan les dirigió una sonrisa algo desconcertante y luego hizo sonar una campana. Mientras esperaban, habló con Kyrus. Lord Greengrass, debo advertirle que no intente entrar a la bóveda de artefactos Potter por su cuenta. Solo puede entrar si el heredero Potter lo guía mediante contacto físico. Cualquier otra forma de entrada tendría resultados desafortunados. Después de unos momentos de tensión, alguien llamó a la puerta.
Kirus pensó que podría ser el mismo duende y los asentimientos intercambiados entre él y Harry lo confirmaron. Griphook, lleva a estos dos a la bóveda de artefactos Potter, número 101 como desees, Wang Fang. Después de eso, Griphook le hizo una reverencia a Wang Fang y los acompañó. El viaje en el carro fue refrescante en cierto modo, ya que le dio tiempo para pensar. Hasta ahora, el día había ido mejor de lo esperado, aunque le trajo algunos malos recuerdos. Esperaba que su próxima visita fuera igual de bien. Llegaron a la bóveda y él acompañó a Harry hasta la mitad del camino y se detuvo bastante antes de llegar a la puerta. Se tomó la advertencia muy en serio, ya que sospechaba firmemente que los desafortunados resultados incluirían su muerte. No tenía un buen ángulo para ver el rostro del duende, pero estaba bastante seguro de que estaba sonriendo burlonamente ante su advertencia. Harry se detuvo junto a la puerta con incertidumbre, pero Kirus estaba familiarizado con el diseño de la puerta. Harry, ¿y ves ese pequeño escudo de armas de los Potter en el lado derecho de la puerta? Pon tu mano te reconocerá por tu sangre. Vio el pequeño estremecimiento que se produjo cuando Harry tomó una muestra de sangre, pero eso nunca volvería a suceder. En todas las futuras visitas, sería reconocido por su magia. La puerta se abrió de golpe cuando Harry se hizo a un lado y Kirus vio una enorme bóveda llena de cofres, estanterías, muebles y también vio algunas cajas de joyas. Había sospechado que los Potter eran muy ricos y aquí estaba la prueba. Harry dio un paso atrás hacia él y le tendió la mano. ¿No vienes? ¿Cómo podía decir que no? Respondió acercándose a él y tomando su mano y juntos entraron a la bóveda. Kirus no pudo evitar sentir que sus papeles se habían invertido por un momento con Harry liderando el camino. Cuando miró ahora, vio un pedestal que no había sido visible desde fuera de la bóveda. Los dos libros que había encima hacían bastante evidente por qué estaba Hall. El problema era que le resultaba difícil mirar el libro de arriba. Parecía brillar como el sol, demasiado brillante para mirarlo directamente. Harry parecía no tener ese problema cuando se acercó al libro y lo miró. Harry lo cogió y hojeó muchas páginas, pero solo se detuvo en lo que podría haber sido la primera. A Kirus le resultó difícil darse cuenta por lo brillante que era. Cuando Harry lo miró, le preguntó: ¿qué pasa? No puedo mirar ese libro, debe ser magia familiar. El otro libro no es tan malo para mí. ¿Qué ves? En este libro no veo mucho. En la portada solo hay un nombre y en la primera página hay algunas ecuaciones aritméticas y eso es todo, el resto está en blanco. ¿Cuál es el nombre? Ignoto Peverell tenía un libro de uno de los famosos hermanos Peverell. Ignotus era el más joven si recordaba bien su historia. La magia de ese libro debía ser asombrosa, no era de extrañar que no le permitieran mirarlo. Es un libro muy valioso, Harry. Cuídalo bien. Para algunos libros, tienes que pasar una prueba para leerlo. Para eso podría estar la aritmancia. Una prueba. Kirus se rió entre dientes, aparentemente a Harry no le gustaban las pruebas sorpresa. Harry, estoy seguro de que el libro valdrá la pena lo que cueste leerlo. Toma, traje una bolsa sin fondo, puedes poner todo lo que quieras y llevar dentro. Harry puso ese libro brillante dentro y Kirus se liberó de la luz cegadora. Harry levantó el otro libro y dijo: el grimorío de Potter antes de ponerlo también. Una estantería cercana y llamó la atención de Harry y después de unos momentos anunció con entusiasmo: los diarios de mi madre. Una serie de libros siguieron a los dos primeros dentro de la bolsa. Harry miró un cuaderno y lo puso también en la bolsa. Agarró otro libro y después de examinarlo, lo agregó a la bolsa y mencionó: fue escrito por mi padre. Mientras Harry continuaba estudiando los libros de la estantería, Kirus miró a su alrededor y se dio cuenta de que estarían allí durante días si Harry quería mirar todo. Tal vez tuviera que animarlo a que dejara de leer pronto. Obviamente, Harry llegó a la misma conclusión cuando solo encontró otro libro de interés y luego miró a su alrededor todo lo demás. Supongo que hay mucho para otros días. ¿Nos vamos? Estoy de acuerdo, Harry. Nos llevará días revisar todo y hoy tenemos otra parada que hacer. Cuando llegaron al edificio principal, un joven duende los estaba esperando y le entregó algo a Griphook cuando bajaron del carro. Después de mirarlo, Griphook se lo entregó a Kirus. Esta es la copia certificada del testamento que querías, Lord Greengrass. Gracias, Griphook. Era difícil decirlo, pero pensó que el duende apreciaba que lo llamaran por su nombre. Se despidieron de él y luego Kirus anunció que era hora de almorzar y Harry pareció estar de acuerdo, por lo que los llevó a un pequeño restaurante que le gustaba a Kirus. Una vez que ordenaron, Kirus puso un hechizo de privacidad y se volvió hacia Harry, ya que parecía estar pensando mucho en algo. ¿Y hay algo que quieras discutir, Harry?
Ya que ahora tenemos alguna prueba de que mi padrino es inocente, ¿podemos cancelar la misión de los dementores? Se había preguntado cuándo surgiría ese tema, pero había esperado porque su respuesta no era buena. Si este fuera un caso normal, estoy seguro de que Madame Bones sería razonable y accesible en el tema. Desafortunadamente para nosotros y para tu padrino, este no es un caso normal, ya que está siendo impulsado por el propio ministro de magia y él está siendo muy irrazonable. Me acerqué a él para hablarle de la falta de un juicio como parte de mi negocio de Luizengamot y se negó a escuchar. Está actuando como si esto fuera fundamental para su administración y fue despectivo con el tema. Dudo que pueda convencerlo de que mire siquiera el testamento si lo sostengo frente a su cara. Harry parecía consternado y el silencio se prolongó hasta que les sirvieron. Harry comió lentamente, pero finalmente preguntó en voz baja. ¿Hechizo de privacidad sigue en pie? Sí, somos libres de hablar hasta que salgamos de aquí. ¿Vas a acercarte a Madame Bones? Por supuesto, concertaré una cita con ella lo antes posible. Dudo que pueda detener algo, pero que el jefe del DMLE esté al tanto del asunto puede ayudar. Incluso intentaré reunirme con Fudge, pero dado como terminó nuestra última reunión, dudo que me reciba. Harry parecía deprimido, pero siguió comiendo bien aunque no estaba entusiasmado. Después de terminar su comida, fueron al caldero chorreante y viajaron por la Red Flu hasta el ministerio. Harry automáticamente se mantuvo cerca de él mientras agarraba su bolso y miraba a su alrededor. Se registraron en el mostrador de seguridad y luego se dirigieron a los ascensores. Cuando llegaron al nivel DOM, Kyrus ocultó su sonrisa al ver a su amigo. Estaba usando los mismos glamoures y nunca disfrazó su voz, pero tampoco estaba tratando de ocultarle quién era a Kyrus. Simplemente no quería estar relacionado con su trabajo y sería suficiente para cualquiera que no uno o conociera ya. Hola, Robert. Hola, Kyrus, y este debe ser tu pupilo. Apreció la discreción de su amigo mientras le estrechaba la mano a Harry. Su amigo luego continuó. Vayamos a un lugar donde tendremos algo de privacidad. Los condujo a una habitación circular con muchas puertas y con un hechizo silencioso, eligió una puerta y los condujo a través de ella. Terminaron en un grupo de habitaciones que parecían pertenecer a un hospital. Eligió una habitación aparentemente al azar y después de cerrar y silenciar la puerta, les habló a ambos. Kyrus me ha pedido que examine tu cicatriz. Puede que no sea un sanador, pero sé mucho sobre magia y voy a examinar la magia que hay dentro y sobre ti. Teniendo en cuenta cómo te hiciste esa cicatriz, creo que eso es fundamental para determinar qué está pasando. Luego se dio la vuelta y buscó algo en un armario y volvió con lo que parecía un espejo de mano con perillas. Lo levantó y les explicó a ambos. Esto es lo que llamamos el espejo de Zelazny, no me preguntéis por el nombre, es una broma interna de uno de los que lo desarrolló. Aparentemente es un autor de fantasía mugle que escribió sobre un mago que podía ver magia, estoy seguro de que se equivocó. De todos modos, me permite examinar la magia visualmente y las perillas me permiten centrarme en diferentes aspectos de ella. Ahora, echemos un vistazo, Merlin. Kyrus observó alarmado a su amigo mientras este parecía sorprendido y luego dio un paso atrás para echarle un vistazo más general a Harry a través de su artilugio. Robert continuó examinando los resultados girando diferentes perillas y el silencio lo afectó. ¿Qué pasa? Podía notar por la cara de Harry que estaba tan preocupado como él. Su amigo parecía sorprendido y desconcertado mientras respondía distraídamente. No pasa nada malo, en sí. Es simplemente inusual. Esa vaga respuesta no fue nada satisfactoria, pero al menos alivió un poco su preocupación. Ahora, podía esperar hasta que su amigo terminara con su análisis. Después de un minuto de trasteo, finalmente bajó su dispositivo con una mirada pensativa. Cuando volvió a tomar conciencia de su entorno, debió haber visto sus preguntas escritas en sus rostros. Se rió brevemente antes de empezar a hablar. Parece que ya le he hecho esperar demasiado. Me sorprendió porque usted, señor Potter, está brillando con energía mágica. No es su aura, ya que la examiné también, es más grande de lo normal, como su núcleo mágico, pero esto es algo diferente. Es como una protección que le rodea, pero no es de su magia, es diferente, pero no demasiado diferente, así que debe ser de un pariente. ¿Y está al tanto de algún hechizo que sus padres puedan haberle puesto? Kyrus podía especular sobre eso, pero se dio cuenta de que Harry estaba listo para responder, por lo que permaneció en silencio. Esa sería la protección de mi madre, ella se sacrificó para salvarme. Los ojos de Robert miraban a lo lejos, sin ver, mientras hablaba lentamente.
La magia de los sacrificios es asombrosa y sigue siendo poderosa después de todos estos años, unos 12 ahora. Asombrosa, finalmente sus ojos se centraron en Harry de nuevo y pareció sobresaltarse. Oh, yo siento, me distraje y no estabas aquí para esto. Bien, echemos un vistazo a la cicatriz. Robert parecía un poco nervioso hasta que se dispuso a examinar la frente de Harry. Fue bastante minucioso, ya que miró desde diferentes ángulos e hizo numerosos ajustes a las perillas. Suspiró cuando terminó y los miró a los dos pensativamente antes de hablar. La cicatriz se debe a la magia oscura, pero no es algo que haya visto antes. Grabé el examen, que no puede relacionarse contigo. Todo lo que vi fue la magia, no tu cabeza, y nadie pudo identificarte por eso. Me gustaría mostrársela a un colega para obtener otra opinión antes de poder decir algo específico con seguridad. Todo lo que puedo darte son algunas generalidades por ahora. ¿Está bien que comparta esto con un colega? Harry lo miró y se fue confiando en su amigo. Adelante, solo que no queremos que nadie sepa quién está involucrado, no se preocupe, todos los que trabajamos aquí entendemos lo que es la discreción. Dudo que él me lo pida, pero si lo hace, le diré que es confidencial y que lo dejaría de lado de inmediato de todos modos. Cualquier incomodidad que pueda estar sintiendo, señor Potter, se debe al hecho de que lo que sea que esté en su cicatriz está interactuando con la protección que le ha dado su madre. También puedo decir que lo que sea que esté en su cicatriz se está perdiendo. La energía mágica está siendo drenada de su cicatriz, y también hay algún tipo de conexión mental. Dicho todo esto, no puedo decirle qué es lo que hay en su cicatriz es mágico, pero no es solo magia, pero no puedo decir con certeza qué más es. Prometo volver a comunicarme con usted después de mi conversación con mi colega. No me rendiré. ¿Alguna pregunta? Quirrell tenía preguntas, pero nada que pudiera preguntar delante de Harry, así que negó con la cabeza. Harry hizo lo mismo, por lo que su amigo se acercó a Harry con su espejo. Me gustaría hablar en privado con Quirrell durante 1 minuto o 2, pero mientras esperas, pensé que podrías intentar esto tú mismo. Simplemente mira tu mano a través del espejo y verás la protección de la que estaba hablando, no te la puedes perder. También puedes probar las perillas, pero no presiones este botón. Señaló algo en la parte superior y Harry asintió con la cabeza para indicar que comprendía. ¿Y todo listo entonces? Harry asintió y le devolvió la sonrisa a Robert, luego Robert le indicó a Quirrell que se dirigiera hacia una esquina. Mientras su amigo lanzaba un hechizo de privacidad, Quirrell se las arregló para poder mirar por encima del hombro de su amigo y ver a Harry, quien parecía fascinado con lo que veía en el espejo. Quirrell miró entonces el rostro ansioso de su amigo y su corazón se desplomó un poco, ya que era obvio que había malas noticias. Me temo que ahora parece que tenemos la confirmación de que ese loco ha fabricado un Horrocrux. Estoy bastante seguro de que lo que hay en su cicatriz es un fragmento de alma, pero nunca he visto nada parecido antes, así que quiero confirmarlo. La buena noticia para Harry es que dudo que tengamos que hacer algo al respecto. La protección de su madre lo está atacando y abrumando, es solo cuestión de tiempo hasta que lo que sea desaparezca. Quirrell sintió una oleada de alivio que lo recorrió. No había sentido nada parecido desde el nacimiento de sus hijas. Ahora podía admitir que había tenido mucho miedo de perder a Harry. Aunque extrañaría al niño, sabía que eso no sería nada comparado con la reacción de su hija mayor y por ella estaba muy contento. Tengo otras buenas noticias. También he grabado la firma mágica de esa cicatriz. Con eso, espero poder construir algo que pueda detectar esa firma para ayudarnos a encontrar si hay otras. Ese diario debe haber sido uno y es posible que solo ese fragmento en el Sr. Potter lo mantenga en este plano de existencia. Sin embargo, el hombre estuvo lo suficientemente loco como para hacerlo una vez, es posible que lo haya hecho nuevamente. Es en el mejor interés de todos asegurarse de que todas esas abominaciones sean destruidas. De acuerdo. ¿Hay algo que deba hacer por Harry? No por ahora. Avísame si hay algún cambio. Un curandero puede ayudar con los efectos secundarios, pero no sabría qué hacer con lo que tiene en esa cicatriz. Bueno, veamos esa profecía, ¿de acuerdo? Quirrell quería sacudir la cabeza al pensar en cómo su amigo había sido capaz de dejar de lado esas revelaciones. No tenía muchas ganas de explicarle esto a Roxane, pero no se atrevía a intentar eludir esa responsabilidad. No quería volver a meterse en tantos problemas. Harry parecía reacio a dejar el espejo de Robert y eso casi bastó para hacer sonreír a Quirrell. Luego atravesaron algunas puertas y terminaron en una enorme habitación con recipientes de vidrio colocados en hileras de estanterías.
Los condujo a un lugar en particular como si hubiera estado allí muchas veces. Luego señaló un globo terráqueo en particular y le dijo a Harry que lo tomara. Solo los sujetos de la profecía pueden derribar el globo, a cualquier otro que lo intente no le gustarán los resultados. Llevémoslo a una habitación privada y podrán jugar allí. Robert los guió hasta una habitación, abrió la puerta y esperó a que los otros dos entraran. Señor Potter, a mí también me gustaría escuchar la profecía, si no le molesta. Harry lo miró en busca de orientación mientras pensaba furiosamente, considerando los pros y los contras. Te sugiero que le permitas escucharlo. Las profecías suelen tener múltiples significados posibles, él podría ayudarnos a interpretarlo. Harry miró hacia atrás y asintió con la cabeza para entrar. Esta habitación ya está protegida por privacidad. Puedes tocar el globo con tu varita en cualquier momento y podremos escucharlo. Harry respiró profundamente y tocó el globo y escucharon la voz etérea de una mujer. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de aquellos que lo han desafiado 3 veces, nacido cuando muere el 7º mes, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá un poder que el Señor Oscuro no conoce. Y cualquiera debe morir a manos del otro porque ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro nacerá cuando muera el 7º mes. El silencio era casi abrumador, todo lo que podía oír era la suave respiración de los tres. No podía ver el rostro de Harry mientras miraba fijamente el globo ahora en silencio, pero podía imaginar perfectamente la angustia que debía sentir. No era el sujeto de la profecía y él mismo sentía mucha angustia. Intercambió una mirada con Robert y sintió que estaba pensando lo mismo que él. El vínculo de sus vidas por ese fragmento de alma debía ser parte de la razón de la extraña parte de no vivir mientras el otro sobrevive. Como temía, el vencedor no estaba declarado en la profecía. Sin embargo, había una cosa que lo molestaba y quería romper el silencio de todos modos. Me sorprende un poco que haya atacado a Harry como lo hizo. Cumplió con lo de marcarlo como su igual y debería haber sido más cuidadoso con el poder que el Señor Oscuro no conoce. Robert respondió. Quizás solo sabía que existía la profecía o no sabía todo el asunto. Ya sabemos que está loco como un sombrerero, tal vez es demasiado arrogante para tener cuidado. Quirrell asintió. Supongo que todo es posible. Robert se aclaró la garganta antes de decir. No hay obstáculos para irse y puedes dejar el globo terráqueo en el estante. Puedes quedarte aquí tanto tiempo como quieras. Esto te indicará la salida, solo tíralo cuando salgas, ya que no durará mucho una vez que te vayas de aquí. Bueno, consideraré lo que escuché e intentaré averiguar más sobre la cicatriz y me pondré en contacto contigo, Quirrell. Fue un placer conocerte, Harry. Le entregó un pequeño palito a Quirrell. La única respuesta de Harry fue un susurro. Igualmente, Robert miró a Quirrell con simpatía y los dejó solos en la habitación. Al principio, Quirrell esperó a ver si Harry decía algo, pero el silencio se volvió demasiado intenso para él. Recuerda, Harry, no estás solo en esto. La casa Greengrass te apoyará, lo juro como Lord Greengrass. Harry resopló y lo miró brevemente antes de volver a mirar hacia abajo y susurrar. Gracias. Como él dijo, podemos tomarnos nuestro tiempo. Podemos esperar, podemos hablar si quieres y podemos irnos a casa cuando quieras. Lo dejo en tus manos. Quirrell enteró su frustración por no saber qué más hacer. Su esposa era mucho mejor en esto que él. Por otro lado, no veía ninguna ventaja en apresurar al chico, así que esperaría aquí con él todo el tiempo que fuera necesario. Su experiencia en Gringotts hizo que Harry pensara que tal vez se había preocupado demasiado por el día de hoy. Había descubierto que su padrino era inocente, aunque ya no podían hacer nada al respecto. Había confirmado que debería haber estado con los Greengrass desde el principio. Incluso había recibido algunos libros valiosos de su familia y, especialmente, de sus padres. Claro, había sido un momento emotivo, pero en general fue bueno, no malo. Incluso el comienzo en el departamento de misterios fue bueno. Ver la magia de su madre por primera vez fue asombroso. Puede que no recuerde haberla visto, pero nunca olvidará haber visto su protección a su alrededor. Era una hermosa aura dorada que lo rodeaba y lo protegía por completo. Era asombroso y hermoso y era un regalo de su madre. Si tan solo no hubiera tenido que morir para dárselo. Al principio, oír la profecía fue devastador. Uno contra este tipo con décadas de experiencia. ¿Cómo era esto justo? Pero mientras estaba sentado allí sintiéndose mal por sí mismo, dos cosas finalmente se solidificaron en su mente. Primero, ¿y esto realmente cambiaba algo? Ya sabía que el viejo maníaco lo quería muerto, no había diferencia alguna.
Esto solo le decía porque era vagamente tranquilizador que no fuera una casualidad y que realmente había una razón. La otra cosa de la que se dio cuenta fue que su promesa de no ser un gruñón debería incluir no ser un gruñón deprimido. Si realmente quería mejorar, y lo era, tenía que animarse y aceptarlo. ¿Y de qué servía compadecerse de sí mismo? De nada, eso era. No podía permitir que Daphne lo viera así y era hora de aceptar su desafío e irse a casa. Sintió una oleada de calidez cuando se dio cuenta de que ahora su hogar era Greengrass Manor, un lugar donde la gente realmente se preocupaba por él. Usó ese conocimiento para levantar su ánimo y pensó que lo hizo bastante bien. Por otro lado, no se le había escapado el hecho de que el amigo inefable de Kirus había hablado en privado con Kirus, tal como Kirus y Roxanne estaban haciendo ahora. Podría haber algo que le estuvieran ocultando, pero se negaba a ser paranoico al respecto. Estas eran personas que se preocupaban por él y Roxanne se lo había demostrado abundantemente y ahora también estaba recibiendo tanta tranquilidad de Kirus. Si tenía que saber algo, sentía que se lo dirían. Le había contado todo a Daphne y a su hermana pequeña, que insistió en estar presente, aunque no intentó recitar la profecía y habló de ello lo menos posible. Sabía que no estaba engañando a Daphne, pero ella fue lo suficientemente amable como para no llamarle la atención. Su parte favorita fue cuando se maravillaron de que él viera la protección de su madre. Una segunda parte muy cercana fue cuando reveló que sus padres habían sido incluidos como tutores y que él debería haber estado con ellas todo el tiempo y sonrió mientras ambas niñas celebraban. Pronto llegó la hora de la cena y, aunque intentó mantener un ambiente relajado, la tristeza pareció apoderarse de la mesa. Harry no creía que él fuera el responsable, pero no podía estar seguro, ya que a veces hacía cosas sin darse cuenta. Siguió intentando fingir, pero después del pudding Daphne aparentemente había tenido suficiente. ¿Y qué pasa, Harry? Harry miró su plato vacío y se dio cuenta de que al menos no le había fallado el apetito. Sin embargo, se sentía totalmente responsable del estado de ánimo que reinaba en la habitación. Lo único que se le ocurrió fue afrontar la profecía de frente. Se volvió hacia Kirus y le preguntó: ¿Puedo tomar prestado tu pensadero, Kirus? ¿Qué es lo que quieres mostrar, Harry? Harry hizo lo posible por parecer decidido. La profecía vio que Kirus y Roxanne intercambiaban miradas y luego Kirus se volvió hacia Astoria. Esto será privado, Astoria. ¿Puedes hacer otra cosa? Harry la vio ponerse roja y abrir la boca para protestar, pero sorprendentemente, la cerró sin hacer ruido y se fue en silencio. Su andar era un poco rígido y todavía estaba roja, así que seguía molesta. El corazón de Harry se conmovió por ella, pero claramente esa era la decisión de sus padres, no de él. Además, en cierto modo deseaba no haberlo oído él mismo, aunque ella no estaría de acuerdo, probablemente estaba mejor así. Harry se giró para mirar a Daphne y se sorprendió al ver que lo miraba fijamente. Su expresión se suavizó un poco cuando dijo: «Vamos, Harry. Afrontemos esto juntos». Kayla estaba tratando de ser fuerte por él, al menos eso es lo que él pensó que significaba. Ella abrió el camino hacia la guarida de Kirus y, curiosamente, fueron los padres quienes la siguieron. Kirus cerró y selló la puerta mientras Harry se acercaba al pensadero y se concentraba en escuchar profecía. Quería que su reacción y lo que Kirus y Robert dijeran salieran a la luz lo más posible. Cuando hubo depositado el recuerdo, Kirus se acercó, tocó algunas runas con su varita y la escena apareció sobre el dispositivo y Harry la escuchó por segunda vez. Su progreso con la oclumancia había asegurado que recordara todo palabra por palabra. Verlo y escucharlo nuevamente no cambió nada realmente, pero de todos modos hizo que sus sentimientos salieran a la luz nuevamente. Trató de parecer fuerte, pero estaba seguro de que su intento estaba fallando de manera bastante espectacular. Cuando terminó, miró a Daphne y vio que lo miraba con tristeza en los ojos y lágrimas corriendo por sus mejillas. No podía soportar verla llorar, así que miró hacia abajo, pero eso pudo haber sido un error. Se estremeció de sorpresa cuando escuchó su voz dura. ¿Escuchaste, Harry? ¿Escuchaste lo que te dijimos en la sala de estudio de Gryffindor? ¿Escuchaste la profecía? Y déjame recordarte lo más destacado. La miró con una mezcla de asombro y temor, parecía una fuerza de la naturaleza mientras avanzaba hacia él y se le ponía cara a cara. ¿Escuchaste la parte la que tiene el poder de vencer al Séfor Oscuro? Lo hiciste. Ese eras tú, Harry. Ella le dio un golpecito en el pecho para enfatizar su punto y, aunque todavía tenía lágrimas en las mejillas, sus ojos parecían enojados. Harry tuvo que hacer todo lo posible para no dar un paso atrás. ¿Escuchaste la parte de marcarlo como su igual? ¿Y lo hiciste?
Ella lo pinchó justo en la cicatriz esa vez. Ei comprendió su enojo ahora. No estaba enfrentando esto como debía y la estaba decepcionando. No podía permitirlo, así que se enderezó y la miró directamente a los ojos mientras ella terminaba su perorata. Su voz perdió algo de fuerza cuando terminó. No estás sola. Estoy contigo, Tracey está contigo, Neville está contigo, Hermione está contigo e incluso ese idiota de Weasley está contigo. Luego, muy suavemente, agregó, la familia Greengrass está contigo. Ahora eres parte de nosotros. Nunca tendrás que estar sola nuevamente. Con eso, ella lo envolvió en un abrazo y él hizo lo único que podía hacer. La atrajo hacia sí tan fuerte como se atrevió. Ella se estaba rindiendo a las lágrimas nuevamente, pero él tomó en serio lo que ella dijo y se concentró en sus sentimientos sobre lo que había dicho, su nuevo sentido de pertenencia. Luego miró a los padres de Greengrass y, aunque sus ojos estaban un poco llorosos, pudo ver que se veían atónitos. Aparentemente, incluso ellos estaban muy impresionados por su hija. Una cosa era ahora su marido recitar la profecía, y otra muy distinta era ver el recuerdo que Harry tenía de ella. Vio cómo le afectó entonces y cómo le sigue afectando y no quiso hacer nada más que acercarse a él, abrazarlo y consolarlo. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, su hija empezó a atacarlo. Estaba horrorizada e incluso empezó a moverse para detenerla cuando recordó dos cosas. En primer lugar, su hija se preocupaba por él al menos tanto como ella, si no más. En segundo lugar, lo conocía mejor que ella. En sus conversaciones, en sus escritos, cada una se había desnudado ante la otra. Tal vez, solo tal vez, su hija sabía cómo manejar esto mejor que ella. Se relajó cuando lo vio enderezarse y mirarla fijamente mientras ella se relajaba. Su suposición había sido correcta, Daphne sabía cómo manejar esto mejor que ella. No era un desastre abrumado, ahora se estaba defendiendo a sí mismo, enfrentando lo que necesitaba enfrentar. Daphne estaba convirtiendo a este niño en un hombre ante sus ojos y convirtiéndose a sí misma en una mujer increíble al mismo tiempo. No podía pensar en un momento en el que estuviera más orgullosa de su hija que en ese. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas mientras los observaba mientras se consolaban mutuamente. No había duda al respecto, eran y serían una pareja formidable. Mientras se recuperaban lentamente y luego comenzaban a soltarse de sus abrazos, decidió que aún necesitaban un tiempo a solas. Sabía exactamente qué sugerir. Harry, Daphne, ¿por qué no salís a caminar juntos? Vean qué flores están floreciendo ahora, tal vez miren la puesta de sol. Tómense su tiempo. Su hija la miró agradecida y murmuraron gracias mientras se alejaban lentamente para continuar su caminata. Ella se giró y abrazó a su esposo. Su hija estaba creciendo y estaba bastante segura de saber a qué lado pasaría Daphne el resto de su vida. Sirius salió de la casa en el número 4 de Privet Drive y caminó tranquilamente hacia la pequeña parcela de bosque donde se escondería. Había oído que Harry vivía con muggles y, dado cómo les había ido a los dos primeros en la lista de custodia en el testamento de Potter, decidió ver si estaba con su tía, lo que no había sido nada alentador sobre su bienestar. Si no hubiera sabido ya el nombre de su marido y aproximadamente dónde vivían, nunca habría encontrado este lugar. Gimió de dolor agudo, su pata trasera derecha todavía le dolía. Tendría que echarle otro vistazo esta noche. Se tumbó junto a un árbol, lo suficientemente dentro del bosque como para que fuera difícil verlo en la creciente penumbra. Había perdido un día y medio allí y tenía que decidir qué hacer. Había estado desesperado por ver a Harry después de todos estos años y se sintió un poco aliviado de no encontrarlo aquí. Su olor estaba allí, pero era antiguo, como de al menos un año. No estaba allí y parecía poco probable que volviera alguna vez. Buscó barreras u otras protecciones y no encontró nada. Este lugar estaba abandonado excepto por los muggles que todavía vivían allí. Había viajado muy al sur para ver a Harry y ahora tenía que hacer un largo viaje de regreso al norte para llegar a Hogwarts. Realmente debería empezar a trabajar en eso. Le hubiera gustado ir al oeste y buscar a Peter, pero el artículo había sido claro. Estarían fuera de país hasta poco antes del comienzo de la escuela. Sus posibilidades de llegar a Peter antes de que comenzara Hogwarts eran escasas y no valía la pena intentarlo. Sintió la tentación de ir al norte, pero aún quería ver a Harry, aunque fuera una vez. Le tranquilizaría mucho, pero ¿y dónde estaba su ahijado? Se obligó a centrarse en viejos recuerdos de cuando él y James habían hablado de la tutela de Harry. Recordó el ligero dolor de haber quedado en segundo lugar después de Alice, pero lo había entendido. Ella estaba casada y tenía un hijo de casi la misma edad. Tenían la alianza familiar y ella era una primera opción lógica.
Era un soltero que no podía centrarse en una sola mujer, al menos, no desde que Marlene había muerto. Se quejó con renovado dolor, después de todos estos años todavía la extrañaba. Sabía el destino de Alice y Frank desde hacía años, no iba a perder el tiempo yendo allí y, obviamente, la segunda opción de sus amigos muertos no lo tenía a él. Eso dejaba a Roxanne Lannister / Greengrass, pero ¿dónde vivía? Nunca había conocido bien a Kyrus, así que no tenía conocimiento directo de dónde podría vivir. Se obligó a recordar recuerdos más antiguos, de su infancia en la casa de los Black. Había visto al padre de Kyrus allí, pero, una vez más, no recordaba que él hubiera mencionado dónde vivían. Entonces, un fragmento de una conversación que había oído por casualidad le vino a la mente. Algo sobre la familia Greengrass, que empezó como granjeros y que además tuvieron éxito. Eso era una pista, pero ¿y dónde? Sabía que East Anglia era conocida como la mejor zona agrícola, y podrían estar allí. Entonces, una palabra le vino a la mente. Norfolk. Y sí. Su abuelo había mencionado Norfolk como un lugar relacionado con los Greengrass y Norfolk era parte de East Anglia, aunque tendría que dirigirse al este, estaba al norte de donde estaba ahora. Puede que no estuviera en su ruta directa a Hogwarts, pero estaba un poco en su camino. Se dio cuenta de que se enfrentaba a una elección que había tenido antes. ¿Encargarse de Arya e ir a buscar venganza? Había tomado la decisión equivocada entonces y no la repetiría. Puede que terminara siendo una búsqueda inútil, pero por la mañana se dirigía a Norfolk. Draco había estado distraído durante meses. Que su padre perdiera su puesto en la Junta de Gobernadores había sido bastante malo, pero luego lo habían arrojado a Azkaban. Se había sentido abandonado e impotente, siempre había sentido que su poder provenía del de su padre y que su destino era volverse como él. Ahora su base de poder y su ídolo le habían sido arrebatados, y solo podían verse en sus infrecuentes visitas a Azkaban. Su padre se vio obligado a vivir en una habitación asquerosa que parecía una casucha, sin apenas nada. Y su madre tuvo que pedir sillas para ellos. Su padre parecía más delgado y más viejo, era muy desalentador verlo. ¿Por qué estaba allí? Por la muerte de un hombre insignificante del que el mundo estaría mejor si se deshiciera. Y en lugar de enviarlo aquí, deberían haberle dado una medalla. Su conversación privada con su padre había sido muy reveladora, ya que había estado lidiando con lo que estaba sucediendo a su alrededor como estudiante, más que como heredero de una familia prominente. Esta probable coalición contra ellos había galvanizado su determinación de crecer y convertirse en una fuerza en el mundo mágico. Sin embargo, a su padre y a él les parecía que el componente más peligroso de esa coalición era Greengrass. Ahora tenía una misión, pero era solo en parte lo que su padre le había dicho que hiciera. Sospechaba que los Greengrass y los Longbottom estaban conspirando para ponerlo donde estaba, así que sí, vigilaría a Neville, Daphne y también a la hermana pequeña si ella aparecía. Pero no se iba a quedar solo mirando, iba a vengarse. Su padre le había dado acceso a una cuenta y él iba a usar ese dinero y se vengaría. Una vez pensó que Daphne podría ser una esposa decente para él, pero ella lo había rechazado continuamente. Bueno, por eso y por lo que su padre le había hecho al suyo, ella iba a pagar y pagar caro. Y Draco Malfoy se encargaría de ello. Las tardes se habían convertido definitivamente en el momento favorito del día de Daphne desde el terrible día en que se enteraron de la profecía. Desde que su madre se lo había sugerido, se habían propuesto terminar el día con un paseo al aire libre. Incluso aquella tarde de hace 2 días, cuando llovió, habían dado un paseo bajo los paraguas que les había fabricado su madre. El humor de Harry también había mejorado cada noche, y también el de ella en general. Sin embargo, su decisión de tocarlo más para tranquilizarlo tenía un lado negativo. Había funcionado, pero el desafortunado efecto secundario era que lo encontraba bastante adictivo. Cuanto más lo tocaba, más quería hacerlo y, bueno, otras cosas por ejemplo, ahora se tomaban de la mano como si fueran novios y eso hacía que su corazón latiera más rápido. Sin embargo, el triste hecho era que no eran novios. Por mucho que él se estuviera acostumbrando a que lo toquen, no había nada en sus palabras ni en sus acciones que indicara que estaba listo para ser novio. Ella valoraba demasiado su amistad y esta nueva intimidad como para arriesgarla presionándolo para que tuviera más. Tendría que ser paciente, por mucho que eso le disgustara. Sin embargo, no podía dejar de preguntarse si podía tomar su mano, y por qué no podía rodearlo con el brazo y acurrucarse. ¿Por qué no podía besarlo? ¿Por qué no podía sentir? Bueno, vale, tal vez ella misma no estaba del todo preparada para esa parte.
Pero sucedió en sus sueños y un día quería que fuera real. Sin embargo, nunca sería realidad mientras fueran solo amigos. Se sintió un poco mal por poner la palabra solo delante de amigos, ya que su amistad era muy importante para ella. Y solo quería más. De repente, se dio cuenta de que él parecía haber captado su estado de ánimo, se estaba volviendo más perceptivo, lo cual era algo bueno en realidad, solo la obligaba a ser más cuidadosa a veces. Necesitaba una distracción y luego la encontró justo delante de ellos, donde una mariposa revoloteaba sobre unas flores. La señaló con una gran sonrisa y recibió una sonrisa de vuelta mientras él miraba de ella a la mariposa. Ella estaba contenta por ahora, realmente lo estaba, e incluso esos momentos tranquilos en los que simplemente caminaban juntos eran preciosos. Ella podía ser fuerte por él, así como él podía ser fuerte por ella. Él era su amigo, su buen amigo, y eso era suficiente por ahora. Harry estaba un poco perdido esa mañana. Como era sábado no tenían clases y Astoria se había ido a visitar a un amigo justo después del desayuno, así que esa distracción había desaparecido. Parecía un día agradable y odiaba desperdiciarlo leyendo el grimorío familiar. Había decidido leerlo de principio a fin y las cosas más antiguas eran difíciles de leer y, hasta el momento, no había encontrado ningún hechizo nuevo genial. Sin embargo, había aprendido algo de historia familiar antigua. Estaba contemplando los campos circundantes cuando Daphne se acercó a él. ¿Qué tal si damos un paseo matutino por una vez? Se divertía mucho paseando con ella aunque no hablaran, así que no había que convencerlo. Claro. ¿Podemos probar una nueva dirección esta vez? Claro, vamos al oeste al principio. Ella se acercó y él pensó que le tomaría la mano, pero luego pensó en tomarle la mano cuando ella se alejó y se volvió poco práctico. Ella había estado haciendo eso últimamente, acercándose y luego alejándose y él no podía entender por qué. Se había acostumbrado más a sus toques y realmente estaba empezando a disfrutarlo, lo cual era muy nuevo para él. Sin embargo, Daphne siempre había parecido tener ciertos límites y él no quería forzarlos. Le debía mucho y no parecía que fuera a pagarle bien ni por ello. Miró a su alrededor, admirando los pájaros y las mariposas, lo que fuera que se moviera por allí. No había tantas flores por allí, parecía que había cultivos. Miró más de cerca cera trigo. ¿Y avena? ¿Qué otra cosa? Habían estado caminando un rato cuando se sorprendió al oír un ladrido. ¿Había un perro allí? Miró a su alrededor y vio un perro grande y negro retozando a lo lejos. Oye, mira. Y vamos a ver al perro. Daphne no respondió y en cambio miró al perro con el ceño fruncido, pero siguió caminando con él, así que no se preocupó. Tal vez a ella no le gustaban los perros, algunas personas eran así. Notó una vieja cerca de piedra detrás de la cual estaba el perro, pero no podía entender por qué. El perro podía saltarla o caminar sobre ella fácilmente. ¿Por qué caminaba del otro lado de un obstáculo tan pequeño? Podía ver lo emocionado que estaba el perro a medida que se acercaban, pero de repente Daphne se acercó a él y lo agarró del brazo y ambos se detuvieron. Es un Grimm. Parecía realmente asustada y Harry estaba tratando de entender de qué estaba hablando. Es solo un perro, Daphne. No, creo que es un Grimm, pero, hizo una pausa, miró a su alrededor y luego observó con más atención al perro, que de repente se había quedado callado. Miró a Harry, que todavía estaba tratando de entender de qué estaba hablando. Un Grimm es un perro grande y espectral, que suele estar cerca de las iglesias, es un presagio de muerte. A Harry eso le sonó como un mito, pero él estaba en una sociedad mágica, así que tuvo que considerar la posibilidad de que ella estuviera en lo cierto. Miró al perro de nuevo, quien, aunque todavía estaba emocionado, estaba sentado con bastante calma y les dirigía una mirada casi suplicante. A mí no me parece un espectro, la respuesta de Daphne sonó reticente. No, no lo es. También se supone que son bastante parecidos a los de un oso y tienen ojos amarillos, y los suyos parecen ser grises. Además, no hay iglesias cerca de aquí. Supongo que podría ser un perro grande y negro. El perro pareció reaccionar positivamente y les ladró de nuevo. La sonrisa de Harry se desvaneció cuando miró más de cerca al perro. Y miren. Y el pobrecito tiene rebabas en el pelaje y miren lo flaco que está. ¿Y nadie lo está cuidando? El perro le gimió mientras Daphne comenzaba a acercarse lentamente, pero aún mantenía su mano sobre el brazo de Harry como si temiera que se lanzara hacia adelante, algo así. Harry pensó que era agradable que ella fuera protectora y todo eso, pero en realidad se preguntaba qué la tenía tan asustada acerca de un perro. Y míralo. Necesita algo de comida.
¿Por qué se queda al otro lado de ese pequeño muro? Debería poder saltarlo, Harry, ese muro también es el límite de nuestras barreras exteriores. No se permitiría la entrada a un perro extraño y este perro debe haberlo intentado, ya que se queda del otro lado, o, al menos podemos alimentarlo, ¿no? Finalmente lo miró y sonrió. Claro, le diré a Mipsy que le traiga algo. Mipsy. ¿La señorita Daphne está llamando a Mipsy? ¿Qué puede hacer Mipsy? ¡Ay! ¡Qué horror! Apóyenme, señorita Daphne y señor Harry. Y Mipsy puede protegerlos. Daphne intentó calmar rápidamente al elfo angustiado. ¡No! Está bien, Mipsy. Pensé que también podría ser un Grim, pero no lo es solo un perro grande y negro, pero tiene hambre. Nos preguntábamos si podrías traerle algo de comer. Mipsy parecía insegura, pero luego pareció considerar su pedido. Mipsy puede buscarle algo de carne. Un perro grande necesita un tazón grande, Mipsy irá a buscarla y regresará pronto. Mantente alejada de los perros grandes, Mipsy no confía en los perros grandes. Harry encontró divertidas sus reacciones ante el perro, pero decidió que era mejor guardárselo para sí. Parece que está hambriento de atención. Harry comenzó a acercarse, pero Daphne lo agarró del brazo nuevamente, probablemente sea un perro callejero, podría morderte. Quédate en nuestro lado de las barreras. Creo que tiene lastimada la pata trasera derecha, parece favorecerla un poco, eso no significa que lo hayan maltratado. Harry la miró rápidamente pero luego respondió con calma. Eso no significa que él tampoco lo fuera. Ella se acercó y lo animó a darse vuelta y mirarla de frente. No parece derrotado, no nos tiene miedo, así que dudo que lo hayan maltratado. Sin embargo, es posible que solo quiera que le demos comida y que malinterprete tu intento de acariciarlo. Podría morderte, Harry. Así que ten cuidado, por favor. Parece contento de vernos. Lo único que sabemos es que está emocionado. Pueden transmitir algunas enfermedades si él es grande y puede hacerte daño por accidente. Podemos alimentarlo, pero no hay razón para correr riesgos. Podemos hablar con él, no hay nada de malo en eso. Harry suspiró frustrado, ella tenía razón. Se sentía muy mal por el perro y quería consolarlo, pero como ella había dicho, no valía la pena correr el riesgo. Miró a Perro y le dijo en tono de disculpa. Lo siento, muchacho. Podemos conseguirte comida y agua, pero tendrás que quedarte de lado por ahora, ¿de acuerdo? Parece que realmente le gustas. Incluso parece que podría entenderte. Harry se giró para mirarla. Los perros pueden ser muy buenos a la hora de entender órdenes y suelen estar ansiosos por complacer. Me gustaría poder acariciarlo. Al momento siguiente, se sorprendieron al ver que Mipsy reaparecía con dos cuencos grandes en la mano. Mipsy tiene lo que necesita un perro grande. Deja que Mipsy lo haga. Luego procedió a hacer levitar los dos cuencos, uno con carne y el otro con agua, hacia el perro. El perro inmediatamente bebió un poco de agua y luego, hambriento, se apoderó de la carne. Harry observó con interés cómo el perro comía rápidamente. Había tenido razón, el perro estaba casi muriendo de hambre. Si se queda, deberíamos alimentarlo. Cuando Daphne no respondió, la miró y ella miró al perro con dudas, pero cuando lo vio mirándola, le dio una sonrisa reticente. De acuerdo, podemos venir mañana y si está Acuz le daremos de comer. ¿De acuerdo? Harry le devolvió la sonrisa y simplemente dijo, gracias. Daphne se sonrojó y miró hacia otro lado. Daphne casi le tomó la mano cuando comenzaron su paseo matutino, pero luego decidió que era una mala idea. Si le tomaba la mano tan pronto, quería hacer más que eso más tarde y no podía permitirse eso. Simplemente disfrutaba de la compañía tranquila mientras caminaban. Cuando pensó que era un Grim, se asustó mucho. No podía permitirse perderlo tan pronto, pero luego se dio cuenta de que ella también lo había visto. ¿Ambos estaban condenados? Le tomó unos momentos calmarse y darse cuenta de que había malinterpretado lo que era. Sin embargo, todavía podía ser peligroso y no fue fácil convencerlo de ello. Por supuesto, ella sabía lo que estaba viendo. Dados sus antecedentes, él verfa a cualquier perro callejero o herido como alguien que estaba siendo maltratado y necesitaba ayuda. Era parte de su naturaleza debido a esos malditos mugles que lo criaron. Ella no tenía objeciones a su gran corazón, de hecho, le gustaba, pero no podía permitir que se pusiera en peligro. Había empezado a sospechar un poco porque el perro parecía estar demasiado concentrado en Harry, pero luego se dio cuenta de que probablemente se había dado cuenta de que Harry era el que tenía más simpatía y el que tenía más probabilidades de darle una limosna, nada más. Aún así, era mejor que cada uno se quedara en su lado de las barreras. Ella lo miró mientras él observaba al perro y le hablaba.
Era tan lindo que solo quería abrazarlo y besarlo. Se sentía como un caso perdido, anhelando algo que no podía tener, al menos por ahora. Tendría que encontrar alguna manera de darle lo que necesitaba sin querer demasiado. ¿En qué malabarismo se estaba metiendo? Sirius estaba muy cansado y hambriento y estaba caminando con dificultad por el condado de nuevo, con la esperanza de encontrar algo. No sabía cuánto tiempo más podría seguir así. Necesitaba comida y necesitaba descansar un poco, pero también necesitaba encontrar a Harry. Se estaba acercando a una valla baja de piedra cuando de repente sintió la presencia de protecciones. Los estudió como su padre le había enseñado, una de las pocas cosas útiles que había aprendido de sus padres. Eran protecciones muy poderosas, debían estar vinculadas a Phineas Ley para tener tal poder. También eran protecciones antiguas que no anunciaban su presencia. Algún tonto descuidado podría entrar en ellas y lastimarse gravemente. Sirius Black no era tan descuidado. Probablemente había protecciones que repelían a los muggles que no lo afectaban, pero estaba demasiado cansado para comprobarlo. Miró a su alrededor y vio lo que debía ser una gran mansión a lo lejos. Sin embargo, se dio cuenta de que era muy poco probable que alguien lo oyera a esa distancia. Incluso si lo hicieran, ¿por qué le prestarían atención un perro callejero? Observó la posición de la casa en relación con las vallas que podía ver y parecía estar más o menos en el centro. No parecía probable que pudiera acercarse más, pero al final lo intentaría. Por ahora, sin embargo, necesitaba descansar. También había pasado un tiempo desde que había cruzado ese arroyo, así que también tenía sed. Se desplomó donde estaba y volvió a mirar su pata. Parecía estar tratando de curarse, pero caminaba tanto que nunca tuvo la oportunidad de terminar. Rápidamente cayó en un sueño exhausto. De repente se despertó y se preguntó por qué, cuando sus oídos se pusieron alerta. Escuchó a gente caminar, así que rápidamente se sentó para buscarlos. Allí estaban, un niño y una niña. ¿Era posible que el niño fuera? Y sí. Se parecía tanto a James que solo había una posibilidad de quién era ese niño. Saltó y corrió a lo largo de la cerca para llegar al punto hacia el que caminaba. Estaba tan emocionado que simplemente no pudo quedarse quieto y caminó de un lado a otro de las salas. Entonces miró a la chica, debía ser la mayor de Roxane, pero ¿cómo se llamaba? Tuvo que resistir la tentación de intentar saltar la valla para llegar hasta Harry, pero sabía que sería un movimiento muy arriesgado. Entonces lo oyó y la Daphne. Sí, ahora lo recordaba, definitivamente era la mayor de Roxane y ahora que la miraba, se parecía a Roxane. Estaba complacido y divertido por lo cuidadosa que era con Harry. De hecho, tuvo la clara impresión de que le gustaba mucho. Y su ahijado era tan afortunado. Era bastante bonita y probablemente terminaría siendo una belleza como su madre. Se desesperó un poco cuando a ella se le ocurrió la idea de que era un Grimm. Consideró seriamente transformarse, pero eso iniciaría una nueva caja de Pandora que podría hacer que Harry no estuviera disponible para siempre. Tuvo que tratar de actuar como un perro amigable y se calmó cuando ella se dio cuenta de su error. Tenía tanta hambre que no pudo evitar su reacción canina ante la mención de comida. No iba a ser quisquilloso, comería cualquier cosa. Resultó que el elfo doméstico le dio algunas sobras muy buenas y también necesitaba agua. También absorbió la atención de Harry. Y sentía que ahora podía correr hasta Hogwarts. Su ahijado estaba sano, parecía feliz y estaba bajo el cuidado de una mujer amable. Sirius no podía pedir más que eso para su ahijado, estaba muy feliz por él. Sin embargo, la forma en que ella habló de Harry, asumiendo que era una mascota maltratada, lo hizo reflexionar. Lo único en lo que podía pensar era que el tiempo que Harry pasó con esa zorra de Petunia podría haber sido tan malo como había temido. Si descubría que habían abusado de su sobrino, les mostraría cómo un Black trataba a alguien que había hecho daño a su familia. Se negaba a odiarlos por ser muggles como su familia. Por otro lado, los odiaría por lo que probablemente le habían hecho a Harry. Estaba triste cuando se dieron la vuelta para irse a almorzar, pero Harry parecía ansioso por verlo al día siguiente. Sin embargo, había pensado que una vez que revisara a Harry, se dirigiría a Hogwarts. Ahora no estaba seguro de qué hacer, así que tendría que consultarlo con la almohada. Harry caminó junto a Daphne mientras daban su habitual paseo nocturno por el jardín de Greengrass. Ella había estado actuando de manera extraña durante unos días y parecía empeorar desde que se encontraron con el perro callejero ese mismo día. Comenzó a cuestionar su decisión de esperarla. Ahora estaba pensando que no debería dejar que algunas cosas se agraven o podrían empeorar.
Lo que fuera que estuviera mal con ella parecía involucrarlo a él, ya que no había notado ninguna diferencia en sus interacciones con su familia, solo con él. ¿Qué pasa, Daphne? Ella le dirigió una mirada cautelosa. ¿Por qué crees que pasa algo? Porque estás actuando diferente conmigo. ¿He hecho algo malo? Una leve alarma se reflejó en su rostro antes de responder. No. No has hecho nada malo entonces, ¿qué es? Ella se dio la vuelta y suspiró. Solo estaba pensando. No es nada de lo que debas preocuparte, si algo le molesta a uno de mis amigos, a mí también me molesta. Estaré encantado de escucharle. Eso le valió una rápida sonrisa, pero ella se dio la vuelta con la misma rapidez, por lo que él seguía preocupado. Sin embargo, no quería molestarla, así que simplemente esperó. Llegaron al lugar favorito de ella para sentarse, así que se sentó a su lado como de costumbre, pero esta vez, se volvió hacia ella y esperó. Al principio, ella solo miró hacia el horizonte, pero poco a poco se hizo evidente que había notado que él la estaba observando y gradualmente se dio cuenta de los signos de nerviosismo en ella. De repente, ella gimió y dijo, «¿No vas a dejar pasar esto, y verdad?» «No». Ella empezó a mirarlo fijamente, pero aparentemente no pudo contenerse, así que apartó la mirada de él nuevamente. ¿Estaba pensando en las primeras veces a primicias? Ya sabes, la primera vez que pasa algo en tu vida. Él pensó que sabía a qué se refería, pero decidió asegurarse. ¿Te refieres a la primera vez que viste Hogwarts? Este es un buen ejemplo. Ella no continuó y él la insistió. ¿Qué? Ella resopló y bajó la cabeza para que su cabello ocultara su rostro por completo. Estaba pensando en una primera vez que aún no ha sucedido. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Ella emitió un sonido extraño, algo así como una mezcla entre una risa y un gemido. Esperó unos instantes, pero ella no tuvo otra reacción. ¿Estás bien? Ella simplemente asintió con la cabeza, por lo que él decidió esperar. Cuando ella habló, lo hizo en voz tan baja que no estaba seguro de haberla escuchado bien. Mi primer beso. Tragó saliva nerviosamente y esta vez miró hacia otro lado. Ella quería besar a alguien y eso le hizo sentir un nudo en el estómago. No tenía idea de qué decir y el silencio se volvió tenso para él. Cuando ella volvió a hablar, su voz era más clara y más fuerte, por lo que volvió a mirarla y la vio mirándolo con su habitual fachada pública fría. El primer beso es importante para una chica, ella quiere que sea especial. Quiso tragar de nuevo, pero su garganta se negaba a funcionar. Se sintió avergonzado cuando se le quebró la voz al responder, pero agradeció que ella no reaccionara ante eso. ¿Y ya has elegido al afortunado? Se sintió mejor por un momento cuando una pequeña sonrisa finalmente apareció en su rostro. Sí. Hace unos meses que quiero besarlo, pero tenía miedo de su reacción. Una parte de él se preguntaba por qué le estaba contando eso. Empezaba a sentirse mal, como si el tema lo estuviera destrozando por dentro, aunque no estaba seguro de por qué. Su voz lo traicionó nuevamente durante su respuesta. No creo que tengas que preocuparte. Quien quiera que sea, tiene mucha suerte, debería estar feliz. De repente, ella se acercó y se sentó justo contra él. Todo su costado estaba apretado contra el suyo y a él le costaba respirar. Su voz sonó entrecortada y suave cuando preguntó. ¿De verdad lo crees? Su rostro estaba muy cerca del suyo, estaba bastante seguro de sentir su aliento en su rostro mientras ella hablaba. No podía apartar los ojos de ella y sus pulmones parecían haberse tomado unas vacaciones. Solo pudo asentir en silencio. Ella lentamente comenzó a girarse hacia él y su hombro cambiante lo animó a girarse hacia ella también. Su rostro se acercaba aún más a él y lo miraba a cero ese ojos al mismo tiempo que él la miraba a ella. Se sintió como si estuviera congelado en un instante, incapaz de moverse. De repente sus labios se tocaron y él cerró los ojos mientras ella hacía lo mismo. Sintió una franja de calor en la espalda donde su brazo lo sostenía y también sintió su espalda con su mano. Al principio fue un roce tentativo de labios, pero luego volvieron a tocarse y ella movió sus labios contra los de él. Una especie de instinto se activa, y él intentó devolverle el beso. A medida que continuaba, empezó a pensar que esto era mejor de lo que jamás había sospechado que sería. Besar a una chica era algo agradable. Ella gimió en su boca y él sintió que su lengua se movía contra sus labios entreabiertos. ¿Agradable? Borra eso. Y fue increíble. Roxane bajó los auriculares con una sonrisa y un suspiro melancólico. Había estado observando las señales y sabía que su primer beso ocurriría durante uno de sus paseos nocturnos. Se sentía un poco culpable por espiarlos, pero quería estar segura de que ese importante paso se diera. Nunca olvidaría su primer beso con Kyrus.
Pensó en su amiga Lily y esperó que, si hubiera podido mirarlas desde arriba hacía unos momentos, Lily se hubiera sentido tan feliz como ella. Todavía no planearía la boda, pero la esperanza estaba floreciendo en su corazón. Sentía que tenían una gran posibilidad de alcanzar la felicidad que un matrimonio amoroso podía traer. La parte difícil ahora sería actuar como si no lo supiera. El fin.